Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, en este caso también videocast, el en vez de la página. Soy Antón García Fernández, les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y hoy vamos a hablar de cómics, pero no necesariamente de Tintín, aunque sí tendrá algo que ver con Hergé, porque vamos a entrar en el mundo inventado, creado por Edgar Pierre Jacobs, del mundo de Blake y Mortimer, una serie que a mí me gusta, aunque no la he leído completa, pero que quizá no sea tan popular como otras dentro de ese universo de la línea clara y del cómic francófono. Y para hablar acerca de este tema, tengo al otro lado de la línea cibernética, desde Oviedo, en Asturias, en España, no demasiado lejos de donde yo nací, en Vigo, en Galicia, a Jorge Carrillo, que quizá conocerán algunos de ustedes como Archie Haddock en las redes sociales. Últimamente ha estado hablando bastante acerca de Blake Mortimer en las redes sociales y entonces se me ha ocurrido la idea de invitarlo al programa para charlar un poco acerca de Jacobs y todo su mundo. Jorge, bienvenido al En vez de la página y gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y bueno, y saludos a todos los oyentes, bueno, y espectadores, porque es vídeo, claro, también. Sí, habrá Mm, vídeo en YouTube y después en iVoox, pues también colgaré el audio y así, pues quien lo quiera escuchar en audio puede y quien quiera vernos, pues también lo puede hacer. En todo caso, Blake y Mortimer es una serie que a mí me gusta y que yo llegué a ella, evidentemente, a través de Hergé, a través de la colaboración entre Edgar Pierre Jacobs y Hergé, y reconozco que no es una serie que conozca tanto como la de Tintín o Asterix o algunos otros cómics de mayor popularidad, pero me interesa mucho y me gustaría saber, para empezar, Jorge, ¿cuál fue tu primer contacto con Blake y Mortimer y qué fue lo que te atrajo originalmente de esta serie? Pues mira, siéndote sincero, mi primer contacto fue hace bastante poco tiempo, relativamente, ¿no? Y fue precisamente a través de un poco lo que dices tú, ¿no? Un poco a través de Hergé y de Tintín, ¿no? Porque bueno, tú lees Hergé, claro, Tintín sabes que llega un momento en el que se acaba, porque bueno, Hergé fallece y entonces pues los herederos y también por lo que dejó más o menos dicho Hergé, pues han decidido no continuar, cosa de la que hablaremos si te parece, porque precisamente Blick y Mortimer sí ha continuado. Y entonces, claro, a través de eso, pues vas buscando más, vas buscando cosas que sean parecidas, porque al fin y al cabo, pues quieres seguir un poco en ese mundo. Y al final, bueno, llegas a otros mundos que son parecidos, pero también con muchas diferencias. Y fue un poco como yo entré a Blake y Mortimer. Y bueno, es verdad que el dibujo de Jacob, sobre todo en ciertos momentos, es muy próximo al de Hergé. Luego ya toma un camino propio, ¿no? Pero quizás eso fue un poco lo que me atrajo, ¿no? Y tú ves esas portadas tan similares a las de Tintín y dices, bueno, quiero ver a ver si voy a encontrar a Tintín. Y luego encuentras otra cosa que también está muy bien, pero bueno, fue un poco la forma de entrar. Sí, tenemos que hablar, por supuesto, de las diferencias, de las semejanzas, tenemos que hablar del dibujo, del estilo de Jacobs y, bueno, por supuesto, antes de hablar de eso, tenemos que reconocer que hay una colaboración entre Jacobs y Hergé durante un cierto tiempo, colaboración importante además para Hergé y para el desarrollo de Tintín, pero esa colaboración se rompe, cada uno toma caminos separados por diferentes razones que tienen que ver, en gran parte por lo que parece, con la negativa de Hergé a compartir la autoría en las portadas de los libros de Tintín con el propio Jacobs, que hacía mucho trabajo de preparación, incluso haciendo poses y cosas por el estilo para que Hergé después pudiese dibujar. Pero ¿cómo y por qué inicia Jacobs una serie en cierto modo muy diferente, pero en cierto modo también semejante, como es Blake y Mortimer? Bueno, la historia es un poco que, bueno, que él trabajaba en aquel momento él trabajaba con Hergé en la revista Tintín, ¿no? Esta que había abierto Raymond Leblanc. Y él lo que quería hacer era una serie que era una serie ambientada en la Edad Media, que se iba a llamar Roland Le Hardy.
o Langley Hardy, corrígeme tú porque yo no sé hablar francés y posiblemente mi pronunciación sea caótica, pero No, bueno. está bien, está bien. Y entonces, pues bueno, el asunto es que, claro, la revista ya tenía varias series de esa temática en movimiento y entonces le proponen que cambie hacia la ciencia ficción, ¿no? En parte, tal vez esto se deba porque él ya había ilustrado relatos de H.G. Wells y había causado un gran impacto con ellos. Y luego él también, otra de las fuentes que tiene, él antes cuando trabajaba en la revista Bravo, había creado una aventura bueno, que la tengo por aquí, que es el Rayo U, que es una Ujú. aventura en un estilo semejante al de Flash Gordon, ¿no? La puedes mostrar si quieres, si Sí, la claro, tienes sí, ahí. mira. Ese está aquí. A ver, no sé si se verá. Creo A que ver tienes si que aquí. ponerlo un poco hacia abajo, porque sí, Ahí. más o menos. Ah, bueno, Creo que es por por, la parte de por el atrás, fondo. por el Sí, fondo, sí. puede ser. Bueno, igual si me alejo yo un Ahí poco. está, sí. Ahí Ahí está. se ve un poco mejor. Sí. Y bueno, y esta es una aventura que, bueno, que él crea un poco en la línea de Flash Gordon, ¿no? Porque él, de hecho, cuando trabajaba antes en la revista Bravo, antes incluso de crear esta aventura, pues por lo visto con la guerra no llegaban suministros de las aventuras de Flash Gordon y entonces a él le encargan terminar una aventura de Flash Gordon que estaba en curso. Y entonces él la imitó el estilo de Alex Raymond con tal perfección que los lectores se lo tragaron y en la revista quedaron muy complacidos y entonces le propusieron, bueno, pues vamos a crear tú una con héroes propios pero con este estilo. Y entonces eso fue un poco lo que le llevó en esta dirección, ¿no? Entonces, claro, luego Blake y Mortimer, en el fondo, y esto es una cosa que a mí me parece muy interesante, bebe mucho en esos orígenes de Flash Gordon, pero son como una especie de Flash Gordon que no ambientan sus aventuras en el universo Ujú. ni en todo esto, sino que lo hacen pues en la época de Jacobs. Es verdad que en un mundo ucrónico, porque hay una guerra, una tercera guerra mundial que nunca existió y todas estas cosas, pero, pero al fin y al cabo en cierta manera a mí me gusta pensar que Blake y Mortimer son un poco como una especie de crossover entre Flash Gordon y Tintín. Ujú. Porque sí que coge lo que es la verosimilitud, todo esto lo coge de la línea clara, pero sin embargo todo este punto de fantasía científico eh, sí que bebe un poco más de esta línea, ¿no? De Flash Gordon. Tenemos además en Blake y Mortimer, igual que en Tintín, dos personajes que en realidad no es solamente un personaje, porque Tintín son las aventuras de Tintín, pero en cierto modo, Sí. en cierto momento entra el Capitán Haddock que ya es inseparable de Tintín. Esta quizá pueda ser una de las semejanzas que se puedan encontrar entre Blake y Mortimer y Tintín. ¿Qué otras semejanzas encuentras tú entre las obras de Jacobs y de Hergé? Yo entiendo que al haber trabajado juntos durante Sí. tanto tiempo, pues tiene que haber puntos de encuentro, ¿no? Además de la línea clara. Sí, claro, mira, yo veo un poco en el tipo de tramas y luego también según en qué épocas, porque él es verdad que aunque por lo general hay más elementos fantásticos, aunque en Tintín también los hay. O sea, por ejemplo, pensemos en vuelo 714 para Sydney, Ujú, sin ir más lejos, cuando entran incluso hay extraterrestres y todas estas cosas, ¿no? Aunque hay también elementos fantásticos, también tiene como una línea más detectivesca, más policíaca. Y ujú, eso es un poco también común con Tintín. Em, lo que sí que veo una diferencia importante es que realmente tú dices que son dos personajes en Blake y Mortimer, pero en realidad son tres. ujú. Porque el malo, que es Ulrich, aparece prácticamente en todos los volúmenes de la saga. Hay solamente dos en los que no aparezca, uno de Jacobs y otro ya post-Jacobs. Ujú. En los demás aparecen todos. Y entonces, este personaje, que además hay un hecho simpático aquí, que es que Jacob se basó en su propio aspecto para crear a Ulrich, lo cual, pues bueno, a mí es una cosa que me resulta muy simpática, es que es tal cual. Ahí está Jacobs, que desde luego sí es bastante parecido, como dices. Sí, sí. Y entonces, pues eso que te decía, al final es un personaje que prácticamente comparte todas las aventuras con ellos, aunque sea el antagonista y aunque sea un miserable y aunque sea malvado y todas estas cosas. Pero realmente tiene tanto peso como ellos. Y al final, bueno, esto ya hablaremos, pero la última aventura que hay dentro de lo que es la cronología de la saga y la última que creó Jacobs también, aunque él no la llegó a dibujar, Ulrich supuestamente muere. Ujú. Entonces, claro, tiene hasta cierta lógica y cierto sentido que esa sea la última aventura de la saga, porque se han quedado sin antagonista. Claro, todo eso que comentas me trae a la memoria, por supuesto, el mundo de Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes, Doctor Sí, Watson, el profesor Moriarty como Némesis, ¿no?
Entonces, además de Flash Gordon, me pregunto si sabes si hay otras influencias literarias o de cómics que tuvo Jacobs en la preparación de esta serie, porque desde luego la conexión con Sherlock Holmes yo la veo ahí. Sí, yo también la veo bastante evidente. Además, también hay que tener en cuenta que que ellos dos también son dos solteros que que comparten piso, que tienen una ama de llaves. Hasta al igual que con el caso de Sherlock Holmes, tú puedes buscar en Londres la calle donde ellos viven. Y de hecho o sea, lo cambia un poco. Aparece, en vez de ser el 99 de Park Lane, que allí vivirá gente, supongo, es el 99 bis de Park Lane, pero es ese lugar. Y hasta, lo dicho, es que está llevado a las viñetas tal cual, ¿no? Y es un poco como Baker Street. Y entonces, bueno, en este sentido sí, pero yo diría que más que en líneas generales, en casos igual de cómics particulares, ¿no? O de historias particulares, claro, sí que obviamente hay otras influencias literarias. Yo, por ejemplo, les veo mucha semejanza también, incluso ya cosas que no son influencias no solamente literarias, sino también del cine. Por ejemplo, el cine expresionista alemán juega un papel, yo creo que Mm. fundamental. O sea, la marca amarilla, por ejemplo, no se entiende un poco sin todo esto, ¿no? Por ejemplo, una de las referencias claras me parece el gabinete del doctor Caligari en el caso de este cómic. Porque bueno, hay un científico loco, en este caso, el típico científico malvado, que es el doctor Septimus, que que tiene una especie de amnésico que él controla, que no es otro que Ulrich, pero eso lo descubren al final, que él controla mediante una máquina de su invención y todo esto. Y esto recuerda mucho al sonámbulo del doctor Caligari, a Ujú. este César. Entonces, bueno, y en este sentido hay muchas cosas y hay muchos detalles. Hay otros detalles que pueden recordar, pues no sé, a Fritz Lang, hay multitud de ellos. Pero yo creo que por ejemplo, la M que aparece de la marca amarilla, hay un momento en que la ponen que aparece en la espalda de la gabardina de Blake, recuerda tal cual a M el vampiro de Düsseldorf, que también se Ujú. lo hacen. O sea, Ujú. hay un montón de guiños de ese tipo. Yo creo que es quizás la otra influencia importante de él. Y por supuesto, claro, también está H.G. Wells. En el momento, por ejemplo, el cómic de la trampa diabólica tiene muchas semejanzas con la máquina del tiempo de H.G. Wells. Ujú. Muchísimas. Entonces, tenemos cómics que tienen que ver con el espacio, tenemos literatura de ciencia Sí, ficción, tenemos literatura detectivesca y, por supuesto, después el trabajo que Jacobs hizo con Hergé, que también pues, tiene mucha importancia sí. porque, desde luego, como decías, los dibujos al principio, por lo menos, son muy semejantes a los de Hergé, aunque me da la sensación de que sí que hay diferencias también entre Sí. la línea clara de Jacobs y la línea clara de Hergé, ¿no? Sí, mira, yo en el dibujo veo en Jacobs, digamos, como tres fases. Una primera fase en la cual se va acercando a Hergé, una segunda etapa en la que sí que es semejante a Rie, aunque con diferencias, como tú dices, que luego pasaremos a comentar, y una tercera etapa en la que sí que se aleja ya casi totalmente, y que ya casi no se podría considerar ni línea clara. Tiene un parentesco lejano, pero ya está, ¿no? Entonces, la primera etapa es como más realista, pero sí que recuerda más a los dibujos de Alex Raymond, juega más con sombreados que son con tramas incluso, cosa que en Hergé, por ejemplo, las tramas están ausentes, yo diría que en su totalidad, estoy tratando de pensar, pero no se me ocurre ningún momento en el que las utilice. Sombreado sí, pero en casos muy particulares. Ujú. Luego hay una segunda etapa, y esto sería, pues bueno, esto que te dirías, sobre todo los dos primeros volúmenes del Secreto del Espadón. Ujú. El tercero ya es más parecido a la línea clara herguiana. Este es el Y primero que aquí tengo. exactamente eso es. Y yo tengo aquí los otros dos, aunque bueno, voy a intentar enseñarlos, no sé si se verá bien, pero estarían aquí. Este es el primero que tenías tú y estos son los otros dos. A ver si se ve algo. Más o menos. Ah, a ver, bueno, Bueno, es, por la bueno, es realmente por la parte de atrás, sí, por el fondo. bueno, pues bueno, he hecho lo que he podido, no se puede ver, bueno, no pasa nada tampoco. Y bueno, en estos dos, sobre todo lo que es los dos primeros, sí que es más realista, es más verosímil. Bueno, más parecido a lo que es el Flash Gordon, ¿no? Después, a partir de ahí, desde ese hasta, yo diría que ya, vamos, el enigma de la Atlántida, o sea, pasando el secreto de la el misterio de la Gran Pirámide, perdón, el enigma de la Atlántida hasta ya entrada la trampa
diabólica se podría considerar todavía línea clara, aunque la trampa diabólica ya está mitad-mitad. Y Ujú. desde allí ya los que quedan, que son el caso del collar y las tres fórmulas del profesor Sato, eso sí que son ya un dibujo realista, que bueno, que tiene un parentesco lejano con la línea clara, pero eso es lejano ya. ¿Y a qué puede obedecer este cambio? ¿Es una evolución que a ti te parece natural? ¿Tiene que ver con algunas cosas con las que estaba en contacto Jacobs en esos momentos? ¿Es una evolución natural teniendo en cuenta el hecho de que ya desde el principio era un dibujo bastante realista, ¿no? Quizá hay como una Sí, intensificación del realismo. sí, a mí sí me parece una evolución natural, porque yo lo veo que además es una cosa como muy gradual. No es que digas que hay un momento en el que dices hay un momento de corte muy claro. De hecho, este cómic que te comentaba, La trampa diabólica, es mitad-mitad, e incluso en otro, en el siguiente, que es el caso del collar, vemos que hay algunas viñetas, sobre todo los primeros planos, que son muy realistas, pero en otros, cuando se ve a los personajes más de lejos, incluso podríamos trasplantar esas viñetas a cómics anteriores y funcionarían. Entonces yo creo que fue una cosa gradual que probablemente el propio Jacobs no le dio mayor importancia al mismo y simplemente dibujaba así porque era como lo sentía en ese momento y ya está. Me parece que la ética de trabajo de Jacobs, Sí, en cierto modo, parece, o el modus operandi, ¿no? Por así decirlo, sí, me parece semejante a Hergé, porque desde luego él sí, crea absolutamente todo. Es cierto que tiene colaboradores, que hay estudios sí. Jacobs, etcétera, pero durante esos, creo que son 16 o 15 volúmenes en No, los son que... menos. o- Aventura, bueno, son 12 volúmenes, pero los que hace él, pero mm, aventuras son menos porque hay alguna, son 8 en Con total, varias me partes, parece. claro, exacto. Claro, Pues en sí, esas en las que participa él antes de su muerte en 1987, creo que fue, sí. eh, eh, me da la sensación de que él es el cerebro detrás de absolutamente todo, un poco en el sentido en el que lo hacía Hergé con Tintín, que también tenía colaboradores, pero todo se lo guisaba y se lo comía él, por así decirlo. Sí, totalmente. De hecho, fíjate que que bueno, esto es casi anecdótico, ¿no? Pero hay, en el caso del collar, las primeras 20 planchas fueron en las que más intervino una mano ajena, que fue Gerald Forton. Ujú, Y realmente a partir de ahí él decidió cambiar y empezar a dibujar todo de nuevo él, porque es que el público lo notaba. ujú, Y es verdad que él dibujaba lo que eran las caras de los personajes principales, pero en los personajes femeninos, sobre todo, pues se nota mucho vamos, la mano de Forton, porque esas caras no son nada jacobsianas. ujú. Pero es cierto que lo que es la historia era creación de él, y igual que pasaba con Hergé, aunque Hergé también aceptaba sugerencias para el guión de otros colaboradores, ¿no? Pero al final el que decidía era él. Y un poco con Jacobs era un poco la misma historia, ¿no? De hecho, la forma de trabajar de Jacobs el cómic yo creo que fue una de las cosas en las que Hergé fue más determinante en la influencia en él. Aunque es cierto que él también influye en Hergé, ¿eh? Ujú, Porque, por ejemplo, la meticulosidad que él tiene, Hergé quizás antes de trabajar con él no la tenía tanto. Y es verdad bueno, que él es una de las cosas que aporta, incluso cuando él abandona a Tintín, Hergé busca otros colaboradores precisamente, entre otras cosas, para sustituirle ujú, y que hagan lo que hacía él. Y de hecho, pues álbumes pues, como Objetivo La Luna, por ejemplo, son igualmente meticulosos que si estuviese Jacobs, pero no está Jacobs. ujú. ¿Cómo describirías para quien nunca haya leído Blake y Mortimer el estilo gráfico de Edgar Pierre Jacobs? Mm, bueno, yo, claro, si partimos de la base de que conocen lo que es la línea clara, yo diría que es una línea clara de corte más realista y que sobre todo la mayor diferencia con Hergé es la utilización de las sombras. De hecho, hay una cosa en Jacobs que esto lo comenta mucho un amigo común tuyo y mío, que es José Luis Pobo, y que yo Ujú, estoy totalmente de acuerdo con él, que quizás la principal virtud de Jacobs es la capacidad para crear atmósferas. ujú, De hecho, eso pasa, hay veces que dices, vale, tiene guiones que son muy buenos, pero otros que quizás no lo son tanto, les puedes ver algún agujero de guión, pero llega un momento en el que te da igual, porque Jacobs te hace creer que estás dentro de la historia. ujú. Estoy de acuerdo y además creo que lo que comentas tiene mucho que ver con la capacidad de Hergé de crear atmósferas precisamente en aquellos álbumes en los que más ha trabajado Jacobs. Por ejemplo, Las Sí, siete bolas de cristal en la famosa parte en la casa del profesor Bergamot. Yo creo que ahí esa atmósfera que crea
es muy jacobsiana, y cuando leo algún álbum de Blake y Mortimer me doy cuenta de que eso que dices y que dice José Luis es totalmente cierto, y hay esa conexión, ¿no?, entre esas obras de Tintín Sí, y las obras de Blake y Mortimer. sí, fíjate, totalmente. De hecho, hay una que es El misterio de la Gran Pirámide, que aunque por temática uno puede pensar y dice, bueno, va a estar más cerca de los cigarros del faraón, ¿no? Y no se parece nada a los cigarros del faraón, pero a la que sí se parece es a las siete bolas de cristal. Ujú. Por una serie de cuestiones que ocurren, porque hay un cierto tema mágico, porque hay incluso como el personaje este de Abdel Razek, ¿no? Que, que bueno, que es, pues esto es un personaje, digamos, que es una especie de hechicero, que es el guardián de la Gran Pirámide y todas estas cosas, ¿no? Pero el punto es este que dices tú. Por ejemplo, hay una escena que es cuando entra la momia, ¿no? Estoy hablando de las siete bolas de cristal Ujú. y En la despierta a habitación, ¿no? Tintín Sí. en la habitación y le arroja la bola y todo esto. Que esa a mí Hay, me daba muchísimo miedo cuando era niño. sí, Casi tenía pesadillas yo, igual que Tintín. es que es terrorífico totalmente. Y hay una escena que es casi calcada, que es cuando en un momento en el que este hechicero le ha entregado un talismán a Mortimer y los malvados hacen que entre una cobra en su habitación, ¿no? Para, bueno, pues para que lo envenene. Y entonces él despierta, y entonces él coge el talismán y lo pone delante y dice las palabras que le había dicho el hechicero, ¿no? Por Urus permanece. O sea, hay muchas escenas de este tipo que ves que hay una cierta semejanza entre una aventura y otra. Ujú, Y entonces, bueno, es un poco como Jacobs trabaja. Yo creo que la clave con la que Jacobs crea atmósferas, aparte de que te hace introducirte aventuras de dos maneras. Además son de dos maneras opuestas que yo he observado. Una es, primero, creando lo que son, vamos a decir, una puesta en escena muy detallada, ujú. en la cual, y esto es un poco lo que después, y junto con él va a hacer también Hergé, ¿no? Tú ves cómo trabaja los croquis que se hacían los planos de los edificios donde ellos estaban, todas estas cosas, ¿no? Entonces, que son muy detallados, y eso es una de las maneras de hacer, una de las formas de hacer, ¿no? Él creaba tantos detalles que tú realmente te crees que estás dentro. Pero hay otra forma de hacerlo que es la opuesta y que es igualmente sugestiva, que esto pasa, por ejemplo, en Sos Meteoros, Ujú, que hay un momento dado en el que hay como una especie de niebla amarilla que lo invade todo. Y también pasa en la marca amarilla, por ejemplo, en la escena esta famosa que hay en el Limehouse Dock, ujú. que tú realmente casi no ves nada, porque la niebla, digamos, te impide ver los detalles, pero precisamente eso te da una sensación de estar como perdido en medio del álbum, en este caso, que te introduce completamente en la historia. Ujú. Sí, Y me yo diría que parece, hay otra cosa, eso me parece interesante, porque es algo que Hergé quizá no hace tanto. La creación de sí. las atmósferas en Hergé tiene que ver con otras cuestiones totalmente diferentes, pero te dejo seguir. Sí, no, sí, de hecho, fíjate, en este sentido yo ahí veo que son, por ejemplo, el fuerte de Jacobs para mí son las atmósferas. Hergé también lo hace, pero para mí no es quizás su principal cualidad. Para mí la principal cualidad de Hergé es la capacidad de narrar por medio de viñetas, Ujú. que es una cosa que yo en Hergé veo casi instintiva. Ya lo hace desde el País de Leeds. O sea, hay secuencias que dices son memorables y precisamente estoy pensando, por ejemplo, en la de la elección, ¿no? En estas en las que solo hay un solo partido. Esa secuencia en la que los personajes primero tienen la cabeza levantada, después la bajan y después la bajan todavía más resignados. Y Cosas de ese es este el primer estilo. álbum de Es un Tintín. Hergé y es el primer, exactamente, y un estilo muy primitivo en muchas cosas, pero ya tiene estos detalles, ¿no? Ujú, Mm, y esto es una cosa que Jacobs fue puliendo y perfeccionando con el paso del tiempo. Por ejemplo, a mí me parece muy bien narrado y una obra maestra de la narrativa, su penúltima historia. No es que la última me parezca mala, pero su penúltima historia tal vez me parece el punto clave, ¿no? Que es el caso del collar. ujú. Y que es una historia que a veces no gusta mucho a los aficionados a Blake y Mortimer, quizás porque escapa un poco de lo que es el trasfondo fantástico. Es un caso policíaco y ya está. Pues a Pero mí la es de las manera que en la más que me está gustan por contada, esa misma razón. a mí también me gusta mucho. De hecho, te diría que es mi favorita. Pero, pero bueno, pero esto que te comentaba, ¿no? Y entonces es una cosa que Jacobs fue aprendiendo poco a poco. Ahí, por ejemplo, hay una secuencia que, bueno, esta la traté yo en uno de estos hilos de Twitter, que es el momento en el que ellos entran en las catacumbas de París. Que es un momento en el que, claro, tal como va siguiendo con la vista,
perfectamente el recorrido de los personajes y Jacobs te orienta hacia ello. Entonces, bueno, este tipo de cosas Hergé las hace mucho, Jacobs no, Ujú, pero fue aprendiendo poco a poco. Sin embargo, es cierto que lo que es el tratamiento de las atmósferas en Jacobs sí que lo ves como algo más que había nacido con ello, que lo llevaba encima. Y posiblemente incluso tenga que ver con un tema que es una influencia de la que no hemos hablado, que es la influencia de la ópera. ujú. Sí, porque de hecho él quería ser tenor operístico y le gustaba mucho la Sí, ópera, ¿no? sí, él fue barítono y llegó a cantar, lo Bueno, que pasa es que llegó barítono, a exacto, cantar, no tenor. sí, sí, pero bueno, él llegó a cantar papeles menores, sí, en la ópera de Lille, me parece. Y bueno, al fin y al cabo, claro, la ópera sí que juega mucho con estas cosas, porque al final es un teatro. Ujú, Entonces, claro, en el teatro, tú, digamos, la verosimilitud tú no la das tanto en lo que ves, sino en crear un efecto. ujú, Y posiblemente esto sea una de las razones de que Jacobs haya sido tan eficaz en estas cuestiones. ujú. De hecho, yo creo que la influencia del teatro en Hergé es mínima, excepto quizá en las joyas de la Castafiore. Sí, tal cual. Por lo demás no aparece, y bueno, y además ya ves una cosa, bueno, hay una cosa que a mí me parece una paradoja, ya que surge este tema de la ópera y de la música, que en casa de Herrero cuchillo de palo, porque Hergé, que era alguien a quien no le gustaba la ópera está presente en Hergé, no te voy a decir de forma constante, pero bastante a menudo. Hay muchas historias en las que se alude precisamente a través de este personaje de la Castafiore, ¿no? Sí, pero que en cierto modo es como una especie de Sátira, sí. ridiculización, ¿no? Y sátira Mm. de la ópera, claro. Claro, pero en Jacobs es que ni bien ni mal. De Ujú, hecho, hay bastantes alusiones musicales en Blake y Mortimer, pero son prácticamente todas en la obra de los continuadores de Jacobs. En Jacobs muy mínimas y casi hay que buscarlas, incluso algunas son muy indirectas. Por ejemplo, yo hace poco descubrí, que además es una de estas cosas que descubres en las lecturas, porque yo la primera vez, la verdad, no me había dado cuenta. En la trampa diabólica aparece que en el futuro, bueno, para los que no conozcan el cómic, Mortimer viaja en el tiempo y entonces él viaja como a tres épocas, ¿no? Primero viaja a lo que es la prehistoria, después va al siglo XIV, me parece recordar que era, y después va a un futuro, pero vamos, un futuro bastante lejano, va al siglo 51. Y ujú, entonces en la parte del siglo 51, pues hay un momento en el que vemos la arquitectura de la zona y de todo esto, y hay un edificio que está copiado directamente del pabellón Philips que hizo Le Corbusier con Xenakis, ¿no? Y en el cual se interpretó, bueno, realmente no se interpretaba porque era música electrónica, pero bueno, digamos, se escuchó música de Edgar Varèse y de Yanis Xenakis. ujú, Claro, obviamente, claro, te pones a mirar luego la fecha, ¿no? del álbum y es del año 59, que es justo un año después de la exposición que ujú. había habido precisamente en la ciudad, vamos, donde vivía, bueno, ya no vivía exactamente allí Jacobs, ¿no? Pero muy próximo, ¿no? Entonces, claro, está clara la influencia, pero hay que buscarlas con lupa. Ujú. Y sin embargo, en Tintín es que están por doquier, aunque sea una Y- ridiculización, pero hay e muchísimas. incluso en el caso de las joyas de la Castafiore es el meollo de la cuestión, es la explicación Totalmente. del misterio, ¿no? Laura La gata Caladrona, saladra. claro, Claro. exactamente, eso es. Yo una cosa que veo que es muy diferente en Hergé y en Jacobs, en Tintín y en Blake y Mortimer, es el uso del diálogo. Me parece que Sí, decías antes que Hergé era un maestro en narrar muchas veces sin utilizar palabras, simplemente de sí, una forma visual, cinematográfica, etcétera, pero me da la sensación de que Jacobs era una persona quizá más leída, que le interesaba más la literatura y los diálogos son una parte muy importante. Hay que leer mucho, sí, cierto. además de ver las viñetas en Blake y Mortimer, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es una cuestión, a mí me hace mucha gracia cómo empieza el misterio de la Gran Pirámide, que empieza como con una introducción histórica, ¿no? de todo lo que sucedió bueno, y te habla de las pirámides y de todas estas cuestiones. Y entonces es gracioso porque empieza diciendo solo dos palabras y después te mete una parrafada tremenda.
Pero bueno, es curioso porque él es verdad que es una de las cosas bueno, que sus detractores más destacan, ¿no? El que él Ujú, muchas veces utiliza textos y que incluso son textos e incluso reiterativos, ¿no? Porque son cartelas explicativas que muchas veces te cuentan incluso lo que está pasando. ujú. O sea, por ejemplo, Mortimer se tropieza y cae. Y tú ya ves el dibujo que Mortimer se está tropezando Pero tú esto lo y ves cayendo. como algo negativo o es algo que él hace a propósito porque ese es el estilo que quiere crear. Claro, es que es ahí a donde voy. Mira, a mí, y yo esto te lo cuento como un lector que precisamente esto fue una barrera de entrada para mí en el mundo de Ujú, Blake y Mortimer. Mí al principio me costaba mucho, porque al final, claro, el lector de cómic es sobre todo visual. ujú, Pero hoy día no lo veo tan negativo. Y ujú, yo creo que sí que forma parte del estilo de él. Y hay, digamos, una cuestión que a cierto punto yo creo, yo tengo dos teorías de dónde puede venir esto. Porque yo no, igual alguien que sepa más lo puede decir, yo no tengo noticia de que Jacobs dijese por qué hacía esto. Igual es una cuestión de ignorancia mía, pero tengo dos teorías al respecto que yo creo que son verosímiles e incluso son complementarias. En la primera es que si vemos un poco el cómic del cual bebe Jacobs, mismamente pasa Flash Gordon, pero pasa en otros cómics un poco por el estilo, pasa en El Príncipe Valiente también. ujú, Claro, son cómics en los que realmente o no hay diálogos directamente en forma de bocadillo, o hay muy pocos. Sin embargo, sí que aparecen cartelas que te van explicando la acción. ujú, Mientras que en el cómic dentro del cual se movía Jacobs, el entorno de Rie y todas estas cosas, ya sí que hay bocadillos. ujú, Y eso puede ser una de las posibilidades, que él, digamos, no quisiera renunciar a este tipo de cuestiones, que le hiciese crear textos, digamos, como más literarios, más, son textos muchas veces incluso un poco relamidos, podemos decir, de cara a lo que es el lector actual, ¿no? ujú, Claro, hay que ponerse en perspectiva, ¿no? Son cómics algunos que, bueno, que ya son realmente antiguos, claro. Y la otra cuestión que yo también veo interesante es un poco relacionada de nuevo con el mundo de la ópera. Em, Porque, bueno, la ópera, como sabes, en un primer momento, pues nace como una especie de adaptación del teatro griego, ¿no? ujú. Ellos, la Camerata Fiorentina y toda esta gente, pues lo que tratan de hacer es inspirarse en el teatro griego, aunque luego al final crean otra cosa, ¿no? Y luego, incluso en sucesivas revoluciones que ha habido en la ópera, por ejemplo, en el caso de la ópera wagneriana también ocurre un poco lo mismo, ¿no? Aunque es verdad que, bueno, no era el repertorio que cantaba Jacobs, pero bueno, nos entendemos un poco. Entonces la idea es que en el teatro griego, y también pasa en la ópera wagneriana, la orquesta era el coro del teatro griego, Ujú, aunque se llamaba orquesta. Y ellos lo que hacían era, digamos, hacer que el lector empatizase con lo que estaba pasando en la escena. Eran como unos intermediarios entre sí, la escena y en este caso el espectador. Perdón, dije lector, vamos, lector, y sería Blake y Mortimer. sí, lector o espectador, sí. O espectador, claro. Pero es algo que también hace Cervantes, por ejemplo, en la Sí. Numancia. Claro, pues yo creo que la raíz puede venir un poco por ahí. Que Blake y Mortimer, perdón, que Jacobs trata en este caso de hacer que las cartelas sean como una especie de intermedio Ujú, entre el lector y lo que está pasando en la imagen. Y de hecho, aunque sean redundantes, para él no lo son, porque muchas veces hay veces que es verdad que no te aportan nada más que lo que estás viendo, pero otras veces sí que te explican un poco o te cuentan cosas de cómo se sienten los personajes. Por ejemplo, lo típico de, ves que Mortimer está saliendo del agua y Mortimer en un supremo esfuerzo ujú, logra salir del agua, ¿no? Cosas de claro. Entonces, claro, de alguna manera ya empatizas más porque te dicen cómo se está sintiendo el personaje. Claro, a mí me parece que añaden al dibujo, Mm. en lugar de que impidan la comprensión, porque es más bien al contrario, ayudan a Claro, la comprensión. Y también me da la sensación de que también determinan, de alguna manera, el modo en el que nos acercamos a la historia, porque si hay elementos más visuales, nos fijamos en esos primero y quizá sí. después leemos el texto. Yo cuando leo un álbum de Blake y Mortimer, leo primero el texto y después me fijo Sí. en el dibujo. No sé si te pasa a ti eso también. Un poco sí, y fíjate, y hay otra cosa que eso sí me pasa, y no sé si a ti te ocurrirá igual. Tardas más en leer cada página. Sí, sí, eso por supuesto. Como tardas más, también te fijas más. Ujú, Y tal vez esa sea otra de las claves de esto. Claro, es un dibujo tan detallado que él quiere que lo veas. ujú, Porque, a ver, hacer una página de cómic cuesta mucho trabajo. Y esto es algo que quien tal vez nunca ha dibujado un cómic
no lo sabe, pero es que cuesta muchísimo trabajo, son muchas horas. Ujú. Pues oye, ya que te has tomado la molestia, además un dibujante tan minucioso como era Jacobs, pues que no lo pases en 30 segundos, ¿no? Que sea una... De todas maneras, hombre, también yo aquí pondría esto que estamos hablando un matiz. Yo sí que observo en Jacobs que según van avanzando los cómics, y tal vez cuando va hasta mejorando más su narrativa visual, también tiende a simplificar más las cartelas. Ujú. Y de hecho, en las tres fórmulas del profesor Sato, en lo que es el primer volumen, casi hay páginas donde apenas hay una. Ujú. O incluso, estoy hablando de memoria, pero igual en alguna ni siquiera hay. Y en la segunda parte sí que vuelve a haber más de nuevo, pero es verdad que cada vez había menos. Tal vez se iban modernizando gradualmente y bueno, el estilo de los cómics también iba cambiando y entonces, bueno, en este sentido, pues posiblemente él también quería estar con los tiempos, ¿no? Pero es verdad que nunca renunció del todo a ellas, eso es un hecho. Estamos hablando de cómics de los años 50, 60, Claro, 70 del siglo XX, que después serían continuados por otros, pero en la época de la vida de Jacobs estamos hablando de esas décadas, sobre todo cuando es más prolífico y cuando publica la mayor parte de estas historias. Y se me ocurre, porque hemos dicho muchas veces en el canal, en diferentes vídeos y conversaciones, que Hergé nos ofrece prácticamente una clase de historia del siglo XX a sí, través de las aventuras de Tintín. Entonces me pregunto, en tu opinión, ¿en qué sentidos Blake y Mortimer refleja la realidad histórico-social de su tiempo? Porque es cierto que eh, Jacobs está ambientando estas historias en un momento contemporáneo, pero me sí, pregunto si es con la intención de reflejar ciertas cosas, hacer ciertos comentarios, porque no me parece que sea puramente escapismo a pesar de la idea de la Tercera Guerra Mundial, porque en la época de la Guerra Fría, esa idea de la Tercera Guerra Mundial estaba muy viva. Y si pensamos, por totalmente. ejemplo, en canciones como el Talking World War III Blues de Bob Dylan, pues evidentemente se está hablando de la posibilidad de una tercera guerra mundial. ¿Cómo ves esa relación entre la historia, la sociedad y estos cómics? Yo creo que totalmente. No te diría que igual sea en el mismo sentido que Rie, pero sí que se está reflejando. Y de hecho yo creo que es una de las diferencias importantes que hay con los continuadores. Porque en el caso, mismamente ahora que hablabas tú de la Tercera Guerra Mundial, claro, hoy a nuestros ojos es una barbaridad todo lo que pasa en ese cómic. De hecho, es un cómic que tendría, según en qué ambientes, muchas papeletas para ser cancelado. Uh -huh. Pero claro, es que al final, aunque el cómic acaba de una manera muy tremenda, porque Blake y Mortimer pues, hacen un ataque nuclear sobre lo que es la capital en este caso del Imperio Amarillo, que se llama, que esto también tiene para hablar lo suyo, ¿no? Y ahí se sueltan una bomba atómica. Es que habían soltado una bomba atómica Estados Unidos en Japón hacía muy pocos años, porque Sí. este cómic, claro, pues se publica entre el 46 y el 48. Estaba muy reciente. Y entonces, claro, todo este tipo de cuestiones están, y el terror atómico, por ejemplo, es una de las cosas que son constantes. Tal vez por eso sea una de las razones por las que hay tanto científico malvado, ¿no? En Uh los -huh. cómics de Blake y Mortimer. Y hay una cosa que está clara. Él, por ejemplo, cuando partía de una idea para hacer una historia, siempre era de algo que de alguna manera estaba de actualidad. Uh -huh. Y esto sí que se nota. O sea, por ponerte un ejemplo, pues cuando él hace SOS Meteoros, él parte de experimentos reales que se habían hecho para controlar el tiempo atmosférico. Claro, eran experimentos que pues que no dieron en nada, ¿no? Finalmente, y que no tienen nada que ver con todo lo que él elabora a partir de ahí. Pero que hoy en Pero no día tienen obstante, su relación, porque claro, se ha hablado de experimentos para hacer que llueva en China y cosas así, sí, ¿no? claro, efectivamente, ¿no? Desde ahí podemos decir que algunos son hasta visionarios, ¿no? Está Claro. claro. Pero incluso, por ejemplo, hay alguno que pueda parecer más escapista, a priori, como es la trampa diabólica, al final sí que esconde bueno, no la esconde porque lo muestra claramente, pero sí que detrás tiene una metáfora muy clara del- de que te habla de los propios tiempos de él, porque la pregunta de la que él parte para hacer el álbum es decir, vale, ¿cuáles serán los buenos tiempos? ¿Los tiempos que nos esperan, el pasado o los tiempos que vivimos? Y eso es un poco en lo que se articula todo el álbum, por eso hace viajar a Mortimer al pasado, al pasado más pasado, a un pasado más reciente, pero que aún así también tiene sus problemas, ¿no? Porque es el momento en el que está esta revuelta que hay que se llama la Jacquerie, y,
y que, bueno, es un momento muy violento y todo esto, ¿no? Y luego viaja a un futuro en el que también ha habido un desastre nuclear y ahí tenemos nuevamente el terror atómico, ¿no? Y en el futuro, pues la sociedad también es completamente distópica. Entonces, claro, todas estas cuestiones son preocupaciones en el fondo muy de su tiempo, todas ellas. O sea, Ujú. ahora, por ejemplo, que hablábamos de todo esto, la idea del terror atómico está muy presente en muchas historias. Entonces, claro, desde allí sí, obviamente Jacob sí que te está hablando de todo esto. Es una ciencia ficción, pero que al fin y al cabo habla de la ciencia ficción de su tiempo. Por ejemplo, hay otra preocupación que es constante y que también incluso tiene sus raíces, como hablábamos en el cine expresionista alemán y en cosas incluso anteriores, ¿no? Que es la sustitución, pero es la sustitución del hombre por la máquina. Pero Ujú. es una preocupación que es transversal, yo diría, que a toda la modernidad. Ujú. Y muy Y, en- actual también, claro. y muy actual, obviamente, claro. Y sí, incluso en la posmodernidad en la que vivimos también es una preocupación que está. Y en Jacobs, totalmente. Por ejemplo, en las tres fórmulas del profesor Sato, que es el último álbum, pues tenemos este profesor Sato que está creando androides que podrían realizar tareas muy beneficiosas para la sociedad a sustituir al ser humano y utilizarse como máquinas de guerra, ¿no? O, por ejemplo, es un poco lo mismo que sucede en la marca María, ¿no? Cuando realmente un poco esta idea del control mental lo que pretende hacer es convertir al ser humano en una máquina. Ujú. Entonces, claro, digamos sí que son preocupaciones completamente de su tiempo. Y que, digamos, al final la ciencia ficción, la de Jacobs y la de otros, la buena ciencia ficción no te habla del futuro, te está Claro, hablando de claro. tu tiempo. Ujú. Y Totalmente de entonces, acuerdo. Es una reflexión desde un espacio y un tiempo diferentes, ya sea en el pasado sí, o generalmente en el futuro, pero que sí. habla sobre preocupaciones del presente, sin ninguna duda, claro. Claro, y en Jacobs, vamos, es una cosa que es constante en la historia que pienses. Entonces, por eso fíjate, a la hora de hablar, y esto es una cosa que a mí me parece muy interesante, y mire, esto todavía no hice hilo en Twitter, y entonces, bueno, son pensamientos que no tengo muy articulados, pero que no obstante, pues podemos comentar porque a mí me parecen muy interesantes. Tiene que ver bastante con el hecho de que los continuadores han hecho otra cosa. Ujú. Y es que aquí yo pienso, y no se me ocurre menos que pensar en Hergé, que creo recordar que se lo dice a Numa Sadur en las conversaciones, si no me corregirás cuando dice que claro, que si otros continuaran Tintín, tal vez sería mejor, tal vez sería peor, pero no Ujú. sería su Tintín. Exacto. Y, y es que con Blake y Mortimer es lo que ha pasado. Entre Y las esto, continuaciones. esto Sí, para ponerlo un poco antes de hablar sobre esto, para ponerlo un sí, poco en contexto, Jacobs muere en 1987. Cuando fallece no, es precisamente Bob Demore quien sí, termina el álbum que deja inacabado, que creo que se llama Mortimer contra Mortimer, al sí, menos en la exactamente. traducción en inglés Sí, es es, así. es Mortimer contra Mortimer, que es la segunda parte de esta historia que te hablaba, de las tres fórmulas del profesor Sato. Ujú. Pues es Bob Demore, del quien se habló también para continuar Tintín el Arte Alfa, que después nunca No, no, nunca ocurrió, lo hizo. colaborador muy, muy estrecho de Hergé. Y en 1996, según mis notas, Sí, eso es. tenemos los primeros nuevos títulos creados por otros dibujantes como Jean Van Ham, Ted Benoit, Yves Saint, André Juillard y otros. Mm, Entonces, ya que hablas de eso, pues hablemos sí. de cómo se comparan estos álbumes con los de Jacobs desde el punto de vista del contenido, pero incluso también desde el punto de vista de lo visual. Claro, pues, fíjate, es que sí que ahí voy un poco con esta idea, ¿no? Es verdad que tratan de ser fieles a Jacobs en muchos aspectos, pero al tratar de ser fieles a Jacobs muchas veces incluso lo traicionan. Mm. Y no estoy hablando en contra de sus álbumes, ¿eh? Yo, eso quiero que quede claro, yo son álbumes que muchos de ellos los disfruto muchísimo y que me gustan mucho, o sea, no es, no es esta cuestión. Pero claro, al final son aventuras que están, para empezar, casi todas ambientadas en los 50. Ujú. Claro, y por ahí ya vamos mal, porque obviamente ya no puede ser lo mismo, porque ya no te pueden estar hablando de su tiempo. Claro, es un regreso O, al pasado en ese sentido, ¿no? claro, eso es. Y aunque te hablen de su tiempo, es tu tiempo en los 50. O sea, no te voy a decir que quede extraño, pero es diferente. Ujú. Porque eso sí se puede hacer, obviamente, pero es distinto. Entonces, esa sería la primera diferencia. Y luego la segunda diferencia que veo muy importante es a nivel gráfico.
Porque claro, aunque es verdad que los dibujantes lo que tratan de hacer, al menos en su mayoría, la mayoría de ellos, es un poco insertarse dentro del estilo de los álbumes que estaba creando Jacobs en el momento en el que ellos lo ambientan. O sea, por ejemplo, si ellos van a crear un álbum que se ambienta en el año 54, pues intentan aproximarse al estilo de la marca amarilla, ¿no? Por poner un caso. Mm, Claro, pero es que el asunto es que al final casi todos, como lo ambientan en la parte central de la serie, que es la zona, digamos, más de línea clara, Ujú. al final se rompe también la evolución, porque al final lo que están haciendo es, ¿cómo te diría yo? Unos álbumes que a nivel gráfico incluso se parecen a veces más a Hergé que a Jacobs. Entonces dirías que son como álbumes un poco anacrónicos dentro de la evolución de la serie. Sí, totalmente, claro. O sí lo son, lo cual no quiere decir que no sean disfrutables y que no Ujú. tengan su interés. Por ejemplo, en cuanto a temática, uno observa que, bueno, ha habido varios guionistas, pero digamos que los dos más importantes han sido Jan Van Ham y Ive Sent, o Sente, ¿no? Como... Y Ujú. entonces, por ejemplo, claro, los dos lo que han hecho es cada uno decir, vale, Blake y Mortimer son esto, yo voy a desarrollar estos aspectos. Entonces, por ejemplo, Ive Sente lo que ha hecho es fijarse más en cuestiones relativas a la historia británica. Ujú. Incluso en este sentido, vemos que Blake y Mortimer se les ve más en Londres que, que incluso en los cómics de Jacobs, porque en los cómics de Jacobs realmente en Londres se desarrolla una historia. Ujú. Él, en parte por comodidad, sí que las ambientaba más en Francia porque lo tenía más cerca, podía viajar más y podía tomar fotografías y documentarse, ¿no? Y es verdad que las ambientaciones, claro, son muy, muy exactas. Pero entonces, en este sentido, él lo que ha hecho es referirse en muchas ocasiones a elementos que tienen que ver con la historia inglesa, como para sus historias, por ejemplo, hay uno que es el Testamento de William S., que se basa en las teorías sobre la identidad de William Shakespeare, cosas de Ujú. este estilo, ¿no? Entonces, y la otra cuestión que él ha tratado es profundizar un poco en las vidas de los personajes y tratar de darles más trasfondo. Entonces, él sí que se basa en unas notas biográficas que elaboró Jacobs en un libro que tiene que se llama Una ópera de papel, pero él, claro, a partir de ahí las ha enriquecido. Por ejemplo, a Mortimer le ha sacado una hija secreta, cosas de este estilo, que eso Jacobs no lo hubiese hecho, yo creo que jamás. Probablemente. Claro, entonces, bueno, a ver, es simpático, pero pero también hay quien no le gusta nada, obviamente. Ujú. Y, por ejemplo, Jan Van Ham, él ha elaborado entregas que son, por ejemplo, más cercanas al espíritu de Indiana Jones, algunas de ellas. Ujú. Sobre todo la aventura esta que se llama La maldición de los 30 denarios, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, cada uno de ellos ha tirado por una línea y dice, ¿son cosas que estaban presentes, aunque fuese de un modo embrionario en Blake y Mortimer? Sí, Ujú. pero también, claro, son las aportaciones, porque obviamente son artistas diferentes. Claro, es una visión diferente sobre el mismo universo que en cierto modo pues repite el Exactamente. universo a veces de forma anacrónica, pero otras veces también trata de profundizar más Sí, en ese universo, a lo mejor con resultados disimilares, ¿no? O sea, a veces sí, está bien, a veces no tan bien, dependiendo, claro, del crítico. claro. Y yo ya más allá de la calidad, porque creo que aquí hay álbumes de gran calidad. Ujú. Em, pero claro, la cuestión es que son inevitablemente algo diferente. Por ejemplo, por ponerte otro caso, la presencia de la mujer. En Jacobs es casi quitando quizás la trampa diabólica, es prácticamente anecdótica. Y en la trampa diabólica tampoco es que aparezca mucho. Y Aparece un personaje que es la Dama Agnes y poco más. Y sin embargo, en eso sí se parece a Hergé. eso sí, exactamente. Y posiblemente influido por Hergé, porque en esta aventura del Rayo U hay más mujeres. Ujú. Pero claro, él trabajaba con Hergé en la revista Tintín y bueno, y tal vez fuese una directiva de la revista. Pero en las continuaciones sí que la mujer tiene más Sí que presencia. hay, claro, exactamente. Y hay mujeres que tienen, bueno, que son mujeres fuertes, que tienen un papel además activo, que no Ujú. son simplemente meras comparsas, ¿no? Por ejemplo, hay personajes como Jessie Wingo, que es un agente del FBI y que comparte aventuras con Blake y Mortimer y le salva la vida, incluso llegado el caso, ¿no? Hay otro personaje como es Virginia Campbell, que es una viuda de un soldado que estuvo con ellos en la Guerra del Espadón, pero que después Blake reconvierte, digamos, a agente secreto y Ujú. también les ayuda. Entonces, hay personajes que sí que tienen ya un papel muy activo, pero claro, volvemos a lo mismo, esto es lógico, porque con los tiempos es lo normal, Sí, refleja el cambio de refleja los el tiempos. cambio. Claro, y es más, y siendo aspectos que a mí me parecen positivos, Ujú. pero no son ya el mundo de Jacobs, ya es otra Claro. cosa. Ujú. Claro, y entonces en este sentido,
por esto, todo esto que te cuento, a mí me parece la prueba de que Hergé tenía toda la razón del mundo en lo que decía. Eso es un tema del que me gustaría hablar, aunque sea brevemente, porque es algo que se le ha echado bastante en cara a Hergé, ¿no? La idea de decir, pues yo soy el único que puede insuflar vida a Tintín. Y por tanto no quiero que nadie lo continúe y se persiguen todas las continuaciones falsas, bueno, apócrifas y tal. En el caso de Jacobs parece ser que fue al contrario, sí se Sí, permitieron las continuaciones, al igual que con Asterix y con otras sí, series. Y por lo que parece hay quizá pros y contras de esto, porque desde luego se ofrece nuevo producto, si el mm, producto está bien hecho, pues incluso es disfrutable, como tú comentas, pero si uno es más purista, si uno prefiere sentir la presencia del creador original, pues quizá uno ya no está tan de acuerdo o quizá no le gusta tanto la idea. Yo personalmente me pongo de parte de quienes dicen que Hergé tenía razón, como tú has dicho, porque eh, a mí no me gustaría ver nuevas aventuras de Tintín. Por un lado, me gustaría leerlas, pero sabría que sí. no es el Tintín de Hergé. Y yo creo que en unos personajes tan personales como pueden ser Blake y Mortimer para Jacobs o pues Tintín para Hergé, pues evidentemente yo prefiero disfrutar de lo que hay sin necesidad de buscar cosas nuevas, a pesar de que esas cosas nuevas puedan ser también disfrutables, como tú dices. Cuál es tu posición en este tema, Claro, después de haber leído, por supuesto, las sí. continuaciones, que no son Eh, apócrifas, sino no, no, oficiales de Blake y sí. Mortimer? Pues mira, mi posición es un poco similar a la tuya. En el caso de Tintín yo lo tengo muy claro. Yo tampoco quiero que haya continuaciones. Y es verdad que hay mucha gente que piensa que incluso esto que decimos tú y yo, pues que es absurdo y tal, pero es que realmente estoy completamente de acuerdo contigo. Al final, Tintín refleja el punto de vista de Hergé sobre el mundo. Uh -huh. Entonces, ¿qué sentido tiene que lo mire otro? Para eso que cree un nuevo personaje y ya está. Claro, yo llego a Blake y Mortimer y digo, bueno, es que las continuaciones ya están hechas. Claro, claro. Entonces dices, bueno, claro, vamos a ver qué pasa. O sea, tampoco yo veo que tenga ningún sentido una vez que ya está hecho decir, ala, no lo leo, no. No, vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué hay. Entonces sí que las disfruto, pero evidentemente sí que veo que es otra cosa y es que se nota en todo. Por ejemplo, mira, hay un detalle, que es un detalle que parece muy tonto, que a mí me hace mucha gracia. Es el tema de cómo Jacobs trata sobre todo a los malvados. Uh Y ves que tiene mucha sorna. Por ejemplo, en las tres fórmulas del profesor Sato, que bueno, aunque como comentas, esto es verdad que es Bob Demore quien lo dibuja, ¿no? Pero el guión es completamente de Jacobs. Entonces esto se lo podemos atribuir a Jacobs. -huh. Hay un momento en el que uno de los malvados, que es Sarky, le dice a Ulrich que si mientras vigila puede ver la tele, que están echando Blancanieves. Entonces, claro, son cosas que dices, no se tomaba demasiado en serio a sí mismo, lo cual está muy bien. ¿Y qué pasa? Que quien aborda Blake y Mortimer, y hay autores que incluso lo dicen, es que estás abordando un monumento. Claro, y ahí empezamos mal, Claro. porque si abordas el monumento no puedes ser irreverente con él. Uh -huh. Y Jacobs era irreverente consigo mismo muchas veces, y eso le daba mucha más vida. Entonces, claro, dentro de esto, pues es verdad que, lo que comentábamos, hay historias que son objetivamente buenísimas. El caso Francis Blake, a mí me parece una maravilla de cómic, pero obviamente no es Jacobs, y se nota. Es más, curiosamente, es casi casi un remake de La Isla Negra de Tintín. Claro, es muy interesante eso, porque sí que hay Sí, puntos de conexión sí, entre las dos. totalmente. De hecho, hay ocasiones en las que dices, vale, hay puntos de conexión, incluso escenas muy similares, ¿no? En esta historia, por ejemplo, se nota mucho, pero también pasa en otras. Y claro, a cierto punto también te pones a pensar, y yo esto no sé hasta qué punto será así, pero dices, claro, dibujantes de referencia o guionistas de referencia de la línea clara no pueden continuar Tintín. ¿Qué es lo más parecido que pueden hacer? Continuar Blake y Y lo Mortimer. utilizan como vehículo Y lo- quizá para... claro, exactamente. Ujú, ujú. Sí, no había Claro, pensado en eso, pero la verdad es que es una observación muy interesante porque como Tintín está prohibido y probablemente claro. va a estarlo por el resto de nuestros días, por lo menos, Sí, eh, pues claro, no sé lo que va a pasar en el 2200, ¿no? claro. Pero Tampoco me preocupa, ¿eh? ni me preocupa, exacto. Sí, Pero es cierto que se puede utilizar como un sustituto, ¿no? Para decir, pues claro. vamos a hacer una aventura más tintinesca, a pesar de que sean personajes que no son Tintín y Jado.
Claro, y de hecho, por ejemplo, lo que comentábamos, el caso Francis Blake, hay muchas cosas en común. O sea, es una road movie, eh, road comic en este caso, Sí. ocurre, ocurre en Inglaterra y Escocia, Ujú. acaba en un castillo. O sea, hay muchos elementos comunes. En eso Y me trae a la mente una cosa que no quiero olvidar. Y es que decías antes que se hablaba de una tercera guerra mundial. A mí me parece que está muy claro que hay algunos elementos que hoy en día serían cancelables, tal y como está la sí, situación en ese sentido, totalmente. además. Pero bueno, eso no me interesa tanto como quizá el hecho de que me parece que en estos cómics, desde luego, hay una clara tensión Oriente-Occidente. Esto Sí, me parece que está clarísimo. Pero la pregunta es por qué Jacobs, que era francófono, utiliza personajes británicos en esta serie. Es decir, son profesores y son agentes del MI6 o MI5, ya no sé cuál de los dos sería en ese caso, sí, del 5 o el 6, pero en todo caso son personajes británicos que utiliza como vehículo para estas historias. Tintín es muy claramente bruselense, es muy sí, claramente belga, la belgitud, ¿no? Como se dice en francés, sí, de Tintín y de Hergé sí. está clarísima, pero parece que para Jacobs eso no era tan importante, ¿o sí? Es que el asunto es que hasta donde yo he leído y he podido saber, este hombre era anglófilo. Ujú, Él admiraba a los ingleses, les tenía idealizados, y es por eso por lo que mete estos personajes británicos. ujú. Y claro, esto al final termina siendo un poco un callejón sin salida, porque por esto que comentábamos antes, si son personajes que viven en Londres y tú te quieres documentar exhaustivamente Claro. sobre... Claro, pues al final te los llevas a tu entorno y se los llevaba normalmente a Francia. Ujú, Claro, entonces es un poco el asunto, pero sí, es que él tenía una cierta idealización del mundo británico. ujú, Y sobre la tensión Oriente-Occidente hay una cosa que a mí me parece muy interesante comentar. Por ejemplo, claro, uno lee El secreto del espadón y si lo lees sin contexto, puedes pensar y dices, bueno, este hombre pues era un racista que estaba en contra de los orientales. ujú, Y no me parece que sea así. Porque, claro, al final esto de dónde viene. Pues al final los personajes de Blake y Mortimer son casi como una adaptación de Flash Gordon, que sería Blake, y el profesor Zarkov, que sería Mortimer, ¿no? ujú, Y claro, ¿quién es el malo en Flash Gordon? Es Ming, ujú. y Ming es oriental. Claro. Entonces, claro, yo creo que al situar estos personajes en un plano terrenal, por así Ujú, decir, él lo que hace es tirar del estereotipo racista del terror amarillo. ujú, Pero realmente no porque él fuese un racista, no me da esa impresión. Y de hecho sucede una cosa, que es también cuando él más adelante hace las tres fórmulas del profesor Sato, él, por ejemplo, muestra mucho interés en Japón y no tiene un trato para nada despectivo ni negativo sobre los japoneses. ujú. Entonces, claro, es curioso que yo creo que en este sentido la tensión Oriente-Occidente es algo que le sirvió simplemente para dar contexto, pero los malos es que podrían haber sido otros. Es algo que quizá puede tener que ver con la tensión geopolítica que sí que había Sí, en la realidad en esos momentos, pero quizá también en ejemplos cinematográficos, ¿no? Porque sí, desde luego las películas estadounidenses, que supongo que Jacobs veía, pues en muchas ocasiones, por supuesto, presentan a los soviéticos como sí. los enemigos y además prácticamente anticristos, ¿no? Pero también en muchos casos a los orientales que aparecen Claro, claro, sí. presentados de una manera, en muchos casos, ridícula, racista, y no hay que olvidar que en Estados Unidos hubo campos de concentración para Sí. asiáticos, ¿no? Esto es una realidad de la que no se habla mucho en los Estados Unidos, pero es una realidad histórica, ¿no? Entonces, yo lo veo bastante normal si lo ponemos en contexto como tú dices, pero el problema es que a veces no se quiere poner en contexto las obras literarias No, claro, o artísticas en totalmente. este caso, y entonces se pierde algo esencial, que es que una obra siempre es hija de su momento histórico, ya sea más o menos racista, ya sea más o menos Claro. progresista, tiene que ver con el momento en el que se publica y eso es inescapable, ¿no? Mira, totalmente. Y además yo creo que hay otra reflexión que se impone a partir de esto que tú dices, que es que al fin y al cabo, no sé, yo por ejemplo he leído El secreto del espadón con mi hijo, también Tintín en el Congo. Uh Y dices, claro, ¿y por qué estos se comportan así? O sea, dices, ¿por qué Tintín hace estas barbaridades? -huh, Y se lo explicas, adaptándolo obviamente a su nivel. Pero bueno, él ya sabe lo que es el colonialismo. uh -huh. Si no de mayor crece, e igual no lo sabe.
Y es que al final las obras, aun cuando son obras de su tiempo, sí nos permiten conocer cómo funcionaba ese tiempo, lo cual no quiere decir que tengamos necesariamente que comulgar con sus valores. Claro, habrá que ver además cómo se habla en 100 o 200 años, que no lo sabremos nosotros, de las obras de hoy en día, claro. S- Miedo me da. No Pero, creo que salgamos bien. pero estoy de acuerdo en lo que dices, que Sí, por eso yo siempre he dicho que en lugar de cancelar, en sí, lugar de quemar, por supuesto, en lugar de prohibir libros, como puede ser Tintín en el Congo, conviene hacer una introducción a estos libros, sí, o por lo menos conviene que quien los lea o quien se los lea a sus hijos, pues tenga eh, la necesidad, yo creo, incluso diría moral, de comentar estos temas. De hecho, nos da la oportunidad perfecta para hablar de estos temas, como puede ser el racismo, como puede ser el machismo, como puede ser el, todo lo que tenga que ver con lo belicista, etcétera, ¿no? Es claro, decir, yo creo que totalmente. una película como Salvar al Soldado Ryan, por ejemplo, que Mm. tampoco me parece que sea una obra maestra, pero te da la oportunidad de hablar de cuestiones que tienen que ver con la guerra y de cuestiones que tienen que ver con por qué esto ha ocurrido, por qué estas personas se están matando y tal y cual. Si se cancela porque algo es muy violento o porque algo tiene demasiado sexo o porque algo es racista desde el punto de vista de lo que hoy en día entendemos por racismo, pues se pierde esa oportunidad, ¿no? Claro, y al final terminas es que siendo ignorante y precisamente esa ignorancia te lleva a cometer barbaridades. Uh -huh. Es que ese es el problema que tiene. Entonces, por eso las obras de arte, ya sean del tipo que sean, sean películas, sean cómics, sean libros, sea música, obviamente hay que conocerlas y hay que interpretarlas. Uh -huh. Y después, Una, ya a partir de ahí, que cada Una quien se cosa que haga me su... parece interesante, Jorge, en cuanto al hecho de que Blake y Mortimer, ya con esos nombres evidentemente, Sí, sean británicos, es que me parece a mí que Blake y Mortimer también, a través de esta ciencia ficción, futurista en algunos casos, también reflexiona un poco sobre la decadencia total de ese imperio británico que en esa época, años 40, años 50, pues muchas personas, no digo hoy, no lo sé hoy, pero en esa sí. época, desde luego muchas personas todavía tenían una cierta nostalgia de ese imperio británico, de ahí la Commonwealth y todas estas cosas que todavía continúan a día de hoy, con el rey de Sí. Inglaterra siendo cabeza de Estado en Canadá y cosas así. ¿No piensas que hay un comentario en ese sentido o quizá estoy viendo Sí, demasiado? bueno, puede ser. Hombre, esto se ve, por ejemplo, en la relación que tienen incluso con Nasir, ¿no? Ujú, Eh, y es una cosa que, claro, que a ojos de hoy choca mucho y los continuadores también han intentado suavizar, pero el hecho es que ellos, Nasir es un militar, que ellos lo conocen durante la guerra hasta del Espadón, que les ayuda y que, bueno, y que tienen con él una relación casi de igualdad. Y luego, curiosamente, en la siguiente aventura que hace Jacobs, que es el misterio de la Gran Pirámide, pues bueno, vale, Nasir se va de vacaciones con Mortimer, pero se va de vacaciones con Mortimer en condición de sirviente. Claro, claro, efectivamente. Claro, Y a eso me refería, ¿no? Porque claro, esta idea de que en muchas obras, pues bueno, victorianas o de principios del siglo sí, XX, literarias inglesas, pues claro, esa relación con la India, por ejemplo, esa relación con lo que eran las colonias inglesas, es una relación de amo y sirviente, que yo creo que esto se ve también en estos sí, cómics a sí, veces. sí que se ve totalmente. Y de hecho él ahí está, bueno, en la marca amarilla también aparece como sirviente y llega un momento en el que desaparece. Ujú, Y Nasir desaparece de la serie. Se retoma cuando lo retoman los continuadores, pero además Jacobs no da explicaciones, deja de salir. ujú, Y tal vez sea porque, bueno, porque como tú dices, bueno, con el tiempo el imperio se fue, se fue cayendo, por así decir, ya no estaba. Y claro, y existía y no venía a cuento ponerlo. ujú. Pero claro, es una cosa que, digamos, es un poco de estas cosas que a veces en los cómics quedan implícitas, porque no es que se diga explícitamente, pero ahí está para el que lo quiera ver. Ujú. Claro, y entonces, Sí, sí. No, a mí entonces me interesa mucho ese tema y me interesa también, Jorge, lo que antes comentabas, yo creo que brevemente decías que había una relación entre Blake y Mortimer y el cine. Siempre se habla de que el cómic tiene una relación con el cine, creo que eso es evidente, sí, en algunos casos más que en otros. Y me gustaría que hablásemos un poco más sobre la relación entre Blake y Mortimer y el medio cinematográfico, porque
Cuando uno lee estos álbumes, creo que queda clara esa relación que tú comentabas con el expresionismo alemán, con directores como Fritz Lang, como Wiener, etcétera. Pero yo creo que para mí es una relación con el cine más atmosférica que narrativa. No sé cómo ves tú ese tema. Sí, yo también lo veo así. O sea, realmente la narrativa de Blake y Mortimer no es nada cinematográfica, como curiosamente sí lo es la de Hergé. Ujú, Precisamente porque, claro, Blake y Mortimer, como antes hemos comentado, se articula mucho en función de la palabra, no ujú, tanto de la imagen. Por más que las imágenes sean también, a ver, Jacobs estamos hablando de un gran dibujante y de un dibujo muy preciso y todo lo que ujú, quieras, pero es cierto que yo tengo, cuando leo Blake y Mortimer, en este sentido, más la sensación de leer una novela ilustrada muchas veces ujú. que de estar viendo una película narrada en forma de viñetas. Sí, estoy de acuerdo. Por eso decía antes que me da la sensación de que Jacobs era una persona que había leído más que hace. Sí, posiblemente sí. También es verdad, y esto es una anécdota en fin, que esto es real. El cine es una de las cosas que mató a Blake y Mortimer. Porque, bueno, como sabes, pues bueno, él publica la primera parte de las tres fórmulas del profesor Sato Ujú, en los años 71-72, que es más o menos cuando tiene lugar la historia, además. Y la segunda parte no llegó nunca. Vamos, llegó ya vía Bob Demore, ¿no? Pero ya estaba Jacobs fallecido para entonces. Y según cuentan, pues este hombre, pues claro, él se había distanciado de su trabajo, sobre todo había perdido también muchos seres queridos, estaba deprimido, tenía problemas de todo tipo, problemas financieros. Pero cuentan que uno de los puntos que él comentaba es que él fue a ver en el año, bueno, 77, creo que es cuando se estrena, ¿no? La primera película de Star Wars ujú, y quedó fascinado, pero también deprimido, porque dijo, vaya efectos, pero yo estoy haciendo al final ciencia ficción del abuelo. ujú. Y Bueno, dijo, ahí yo me permitiría discrepar con él, si yo se puede, también, pero él en lo el sentía sentido así, de que es un medio diferente, ¿no? Y yo creo que él claro, tendría que darse cuenta de eso, pero también entiendo que es una película espectacular en ese sentido. sí. No, no, y yo estoy de acuerdo contigo, pero claro, estas cosas ya sabes cómo son, no es tanto lo que sean objetivamente, es como lo siente él. Sí, claro. Claro, y entonces él no encontraba motivación para seguir. Y realmente, fíjate que él muere en el 87. No fue por falta de tiempo, por lo que no acabó este segundo álbum. Sí, de hecho te iba a preguntar sobre eso porque hay un importante número de años que pasan hasta Sí, su fallecimiento y el álbum no se continúa hasta después de su muerte. sí, Y ahora veo las razones ya por las cuales quizá esto sí. se puede explicar, ¿no? Y claro, y fíjate, y Bob Demore contaba, y hay en la revista Careers de la BD que lo cuenta, Ujú, que realmente estaba todo dispuesto. Porque dice que él realmente, bueno, lo que tuvo que hacer fue dibujar. Pero estaba el guión entero, estaba lo que son los storyboards completamente hechos. ujú, Incluso Jacobs había dejado fotografías con las poses de los personajes, que esto es una práctica que él venía haciendo por lo menos desde el caso del collar, si no ujú, antes. ujú, Entonces es que ya estaba todo listo. Bob Demore lo que hizo, él lo cuenta, lo único que hizo fue reajustar en algunos sitios tamaños de viñetas. ujú, Pero por lo demás, lo que tenemos en cuanto a letra es fiel a Jacobs. Entonces, claro, el asunto fue ese, fue una cuestión de falta de motivación, totalmente. ujú, Claro, él pues muere, queda viudo, em, mm, tiene problemas personales, tiene incluso problemas con Hacienda, al ujú, parecer, mueren amigos suyos de toda la vida, se sentía solo, y aparte es que él sentía que se había quedado viejo lo que él hacía. ujú, Cosa que no es verdad, porque incluso hay ciertas cosas que se ven en obras de Jacobs que la ciencia ficción posterior retomó. ujú, Por ejemplo, yo veo muchas similitudes, y eso Jacobs no llegó a conocerlo, entre el Terminator malo del Terminator 2 ujú, y esta cosa, lo llaman cosa, ¿no? Que aparece al final de la trampa diabólica. ujú, ujú. Son dos bolas de metal, las dos no van a parar hasta matar a los enemigos, hasta el objetivo que tienen, van a perseguirlos hasta el final. Es un poco el mismo planteamiento y además mueren hasta de forma parecida. Claro, por eso me Claro, refería, por eso decía antes que yo discrepaba con Jacobs, porque
Por eso muchas veces, Jorge, el propio autor no es la persona más adecuada para criticar su propia obra. Yo creo que por eso existe la Sí, figura del crítico, no solamente por cuestiones comerciales, económicas, etcétera, sino sí. porque muchas veces el autor se equivoca o, bueno, tiene una visión parcial, ¿no? de su propia Mm. obra. Y creo que el caso de Jacobs es un buen ejemplo de esto. Sí, está muy claro. De hecho, yo creo que el punto es que el creador en este sentido a veces los árboles no le dejan ver el bosque. Ujú, Y yo creo que aquí, vamos, es palmario. De hecho, mismamente también las propias tres fórmulas del profesor Sato es una historia que es que no sé que funcionase en los 70, es que hasta en los 90 funciona. ujú, sí, sí. Y claro, y este hombre pues no lo llegaba a ver. Y es una pena porque es un final trágico. A mí me conmueve el final de Jacobs. Ujú. Y además me parece, y de hecho, bueno, tú fíjate hasta qué punto no lo vio, que él no previó el boom que iba a haber después de su obra. Hoy, no fuera de Francia, pero sí que en Francia es el segundo cómic más vendido después de Asterix. Es una barbaridad. ¿Cuáles pueden ser las razones desde tu punto de vista de que Blake y Mortimer tenga tanto éxito en el ámbito francófono, pero quizá no sea tan conocido fuera de ese ámbito francófono, con excepciones, por supuesto? Los álbumes se han traducido todos al inglés. De hecho, yo tengo El secreto del espadón, Le Mm. secret del espadón, en la versión francesa, pero todos los demás que tengo, El Sí. secreto de la pirámide, etcétera, bueno, no es el secreto, Es el misterio. Es El que el misterio de secreto, la yo también me pirámide, lío. Es que es el nombre etcétera. de una película también. Exacto. Sí. Los tengo todos en inglés, porque aquí en los Estados Unidos son mucho más fáciles de conseguir en inglés. Se han traducido al inglés, se han traducido a varias lenguas, incluido el español. Pero a pesar de eso, me parece que la popularidad de Jacobs fuera del ámbito francófono no es, por supuesto, tan grande como la de Hergé u otros dibujantes de ese tipo de cómic franco-belga. Pues fíjate, yo supongo que, claro, es una cuestión compleja, pero yo creo que tal vez es que las cosas tienen su momento y si en el momento no se dan, Ujú. ya es muy difícil que se den después. Por ejemplo, hoy en el mercado del cómic, que, por ejemplo, allí en Estados Unidos, el cómic de superhéroes, supongo que es lo Sí. que más está pegando. No sé qué influencia tendrá el manga. El manga tiene una influencia creciente y de hecho te digo que si tenemos en la universidad estudiantes de japonés, porque ofrecemos Mm. japonés, tenemos una profesora de japonés que tiene bastantes estudiantes, muchos de ellos, de hecho tiene más que por ejemplo el alemán o el francés, y la Sí. razón tiene que ver con el interés por la cultura japonesa a través del anime y a través del manga. O sea que el manga está en crecimiento en los Estados Unidos y lo lleva estando durante mucho tiempo, pero es cierto que hay un mercado que es muy cerrado porque hay cómics propios de Sí. superhéroes sobre todo que tienen un éxito imponente. Claro, tremendo. Y fíjate que incluso pensando en cómic americano y cómic americano que no es de superhéroes, y sin embargo, bueno, sí que ha llegado, pero hasta personajes como Alan Moore Uh -huh. han llegado a contar otras cosas, pero han pasado por el género de superhéroes. Sí, Claro, entonces, bueno, supongo que es algo hasta imprescindible o muy conveniente para darse a conocer allí. O sea, quizás ya excepciones, gente como Will Eisner o este otro Art Spiegelman, pero bueno, porque han ido por otro género sí. y han tenido éxito tal vez por las historias que han contado también, ¿no? Pero claro, pero bueno, volviendo un poco a esto, claro, allí en Estados Unidos las circunstancias son estas y aquí en Europa hoy día yo lo veo sobre todo en gente pues que tienen 20, 30 años, son lectores de manga casi todos. Uh -huh. Claro, Blake y Mortimer, cuando ha empezado a difundirse más allá de las fronteras de Francia, por lo menos aquí en España, sí que entró en los años 80, me parece, Uh pero -huh. no, pero fue una cosa temporal, después la cosa quedó un poco ahí y ha vuelto a entrar fuerte ahora, ya a partir de los 2000, ¿no? Con los continuadores de la serie. Es verdad que Norma ha comprado los derechos y ha publicado todos los álbumes. Pero claro, el asunto es que al final Blake y Mortimer, quien lo estamos leyendo mayormente, son gente bueno, que ya tenemos unos años. Y que llegamos a ellos a través quizá de A través Hergé, de ¿no? Tintín, Uh -huh. efectivamente, como Sí. hemos comentado al principio de la charla. Entonces, claro, ese es el asunto, que hay un mercado ya creado y hay unas barreras que son muy difíciles de romper y quizás el momento en el que debió Blake y Mortimer popularizarse fuera de las fronteras de lo que es el mercado francófono, quizás no lo hizo, Uh -huh. como por ejemplo sí lo hizo Tintín Sí. Y a o pesar Asterix. de que para Tintín en los Estados Unidos fue difícil, porque
Sí. Durante mucho tiempo tuvo muchas dificultades, las sigue teniendo, incluso después de la película de Spielberg, pues, bueno, Tintín no es uno de los cómics más populares aquí en los Estados Unidos, pero claro, como decíamos y siempre digo, el mercado aquí está muy centrado en cómics propios y es una industria de, Sí. bueno, multimillonaria, claro. No, claro, y cómics muchas veces de mucha calidad. Una cosa no quita la Sí, otra, sí, pero por son cómics supuesto, de, sí, sí. claro, pero son cómics de otro tipo. Ujú. Y bueno, claro, y esta es la cuestión. Incluso ya ves que al hilo de lo que comentabas de la película, una de las razones por las que se comenta que se está demorando tanto la segunda entrega, si es que llega, con Peter Jackson, es tal vez por eso, porque en el mercado estadounidense la película pues no ha debido ser un éxito. Mm. No fue el éxito que se esperaba. Yo desde mi punto de vista, pues he sido muy crítico Mm. con la película. Es cierto que me gusta más cada vez que la veo, Sí, a mí me ha pasado igual, ¿eh? pero no encuentro tampoco muchas razones para verla muchas veces. Esto también tengo que Sí, decirlo. Y yo tengo la sensación, no voy a hacer de pitoniso tampoco, porque no tengo aquí mi bola de cristal, tengo mi taza de café y poco más. Mm, Me da la sensación de que esa película nunca va a llegar, Jorge. No, no lo digo por, bueno, pues por estropearle la fiesta a nadie. Es más bien la sensación que me da. Se ha hablado mucho de esto, pero también es cierto que se empezó a hablar de una película de Tintín en los años 70-80 sí, claro, y tardó hasta el 2000, hasta los cierto. 2010, ¿no? Sí, Entonces no lo sé, pero me da la sensación, no soy muy optimista en ese sentido con la yo, nueva película yo, de Tintín. yo tampoco. Yo creo que si llega no la dirigirá ya Peter Jackson. No, creo que además Peter Jackson está metido en otros Eh, berenjenales ahora sí. por los que ha tenido mucho éxito, como ese magnífico documental sobre los Beatles y Mm. las sesiones de Get Back y Let It Be, ¿no? Sí, claro. Sí, por eso te digo. Yo tengo un poco la misma sensación que tú. No, no creo que vaya a llegar. Y de hecho, bueno, hablando de esto, sobre Blake y Mortimer, bueno, no sé si sabes que hubo también un proyecto para hacer una película. Bueno, he leído que hay Sí, una serie televisiva hay una serie, de sí, Ellipse, ¿no? efectivamente. De la misma Sí, compañía que hizo Tintín. Y sí. después hay también una adaptación cinematográfica o alguna. Se ha hablado de esto, no sé si existe o no. No, yo, bueno, no lo sé. Igual no estamos hablando de lo mismo. Yo la serie la conozco y de hecho está en YouTube. O sea Ujú, que si alguien de la audiencia pues quiere verla, la tiene allí, la tiene en francés y en inglés. ujú, Y bueno, son adaptaciones en general más o menos fieles a los álbumes y hay alguna historia también inventada que ya no tiene que ver con los álbumes, ¿no? Y ujú. luego aparte hubo un proyecto de Alex de la Iglesia Ajá, exacto. para llevar al cine la marca amarilla. Además, la cosa prometía porque los actores iban a ser Hugh Laurie y Kiefer Sutherland, Ujú. haciendo de Blake y Mortimer respectivamente. No sé quién iba a hacer de Ulrich, si es que trascendió, o sea, eso no lo sé. Y la cuestión es que al final, aunque él quería hacerla, no consiguió financiación. Ujú, Y ese fue el problema. Y bueno, y curiosamente, em, Alex de la Iglesia se nota que es un gran lector de la serie porque incluso a él ha hecho una serie ahora que se llama Los 30 Denarios, me parece, cuya premisa es la misma que la de uno de los álbumes de Blicky Mortimer. ujú, Es ujú, verdad que luego la desarrolla por otro camino completamente distinto, ¿no? Pero incluso parte de esa misma premisa, entonces se ve una influencia allí, ¿no? Pero bueno, y es un poco a lo mismo a lo que vamos. O sea, claro, al ser un cómic tan poco conocido fuera del ámbito franco-belga, ¿quién lo iba a ver fuera de allí? Lo íbamos a ver cuatro gatos. Claro, Es y que esa ese es es el la problema cuestión. en el Si es fondo. difícil conseguir Claro, financiación para Tintín y para otros proyectos que quizá puedan tener más éxito, Blake y Mortimer pues es casi en ese sentido una nota al pie de página para ciertas personas que ni sí, siquiera conocen la serie, ¿no? Quienes realmente nos interesa el cómic franco-belga, pues evidentemente conocemos a Blake y Mortimer, pero no tiene la resonancia que puede tener no, Tintín, claro, que desde luego tiene Asterix y sí, otras series, pero sobre todo Tintín y Asterix, que son los dos grandes éxitos sí, de ese etcétera. tipo. Bueno, no es el mismo tipo de cómic, pero sí geográficamente, ¿no? Eh, Mm. Jorge, para ir concluyendo la conversación, yo me lo estoy pasando muy bien, hablaría Sí, durante 2, 3, 4 horas, pero tengo un par de preguntas más que creo que pueden ser interesantes para la audiencia, sobre todo para entrar en la serie. ¿Qué es lo que a ti te atrajo originalmente de esta serie? Es algo que más o menos pues comenzamos a comentar al principio de la sí, charla, pero me gustaría como cerrar el círculo un poco pu- y preguntarte qué es lo que visualmente, narrativamente, artísticamente, literariamente incluso, te atrae de esta serie de Jacobs.
Pues mira, si bien es verdad que en un primer momento, como te dije, fueron las semejanzas con Tintín, al final son los ambientes y la aventura. Ujú. Yo creo que es algo que te atrapa y que sí que te hace entrar plenamente en ello. Son cómics que se disfrutan muchísimo, Cuando desde ese consigues punto de pasar de vista. esa barrera del De texto, esa ¿no? barrera, Como del decías. texto, sí, que es verdad que para mí, y bueno, y creo que para más gente sí que es verdad que, bueno, a mí en un primer momento sí que fue un problema, pero yo invito a quienes nos escuchen que hagan el esfuerzo, que una vez que te acostumbras, no te supone ningún problema y realmente vale la pena. Y entonces, sobre todo, te digo, esa cuestión es esa cuestión de la aventura, pero es que luego, según vas entrando en ella, al igual que pasa con Tintín, vas descubriendo más cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un aspecto que no hemos comentado también, pero mm, bueno, todas estas cosas que decíamos sobre la Guerra Fría y todo esto, pero hay un aspecto que también no hemos comentado, que es muy interesante, que es la relación entre los subterráneos y Jacobs. Ujú, En el sentido de que los subterráneos en Jacob siempre representan el peligro, siempre representan lo oculto, siempre. Y esto tiene que ver incluso con una anécdota de su vida personal, que él por lo visto de pequeño cayó en un pozo y le rescató su padre, pero vamos, estuvo a punto de ahogarse, ¿no? Y claro, si uno lo mira desde ese punto de vista, esto está como presente en toda su obra. ujú, Los subterráneos en Jacob son un poco como el punto de partida hacia el peligro, pero también la llamada a la aventura de los héroes, ¿no? ujú, Y luego, pues bueno, pues todas estas cuestiones que estábamos comentando, ¿no? La relación con su tiempo e incluso otras reflexiones de otro tipo que a veces se dan en los álbumes. Por ejemplo, habíamos hablado de la reflexión sobre el tiempo en la trampa diabólica, pero por ejemplo hay una que esto ya es post-Jacobs y no hemos comentado. Hay una reflexión muy bonita sobre la inmortalidad en el Valle de los Inmortales, ujú, que este es un guión de Yves Santé, y es un cómic que en principio parece que va de otra cosa, pero al final de lo que te está hablando y el núcleo y el meollo del cómic es sobre si el ser humano realmente quiere ser inmortal o no. ujú, ¿Y qué pasaría si el ser humano fuera inmortal? ujú. Ostras, son cosas que a veces de refilón tratan temas que luego son de muchos quilates. Sí, es que esa es otra Eso, cuestión que a mí me gusta de este tipo de cómics. También Tintín, pero en el caso sí. de Blake y Mortimer, me gusta el contenido filosófico de la serie, porque no es solamente aventura por la aventura, sino No, que como claro. suele ocurrir en la buena ciencia ficción, Philip K. Dick, Sí. Ursula K. Le Guin, todos estos escritores, Ray Bradbury, pues lo que hacen es poner sobre el estrado, ¿no? Ciertos temas de calado filosófico que son muy interesantes porque lo que hacen es que uno tenga que acercarse a esas obras desde un punto de vista crítico y reflexionar sobre ese tema, porque Claro. no es la aventura por la aventura, No, sino que claro es que la no. aventura por algo más. Efectivamente. Efectivamente. Y en este sentido es un poco lo que te decía, claro, lo que te trae en un primer momento es la aventura, pero es Ujú, que luego hay más cosas detrás. ujú, Y ese es un poco el caso. Y son cómics que puedes leer y releer 100 veces y siempre estás descubriendo cosas. Yo, por ejemplo, en estos hilos de Twitter que he hecho recientemente, he descubierto cosas que en relecturas previas no me había fijado. Pero es que estoy seguro de que si ahora vuelvo a hacer una relectura de la serie completa, van a salir otras cosas. Y esto es algo que también pasa con Tintín, por ejemplo. Y ujú. pasa con Asterix. Sí, sí. Yo, desde luego, en la serie de Tintín y Hergé que he venido publicando en el canal desde hace varios años, pues esto me ha dado la oportunidad de volver a leer los álbumes y de encontrar en los álbumes muchas cosas que, además, al haber leído sobre ellos, no solamente Sí, habiendo leído los álbumes, sino leyendo también obras secundarias sobre Hergé y Tintín, pues te hace indagar todavía más a fondo y descubrir cosas que ya no es que no las vieses de niño, es que tampoco las veías de adulto en algunos casos, ¿no? no, Entonces, eso claro. me parece muy, muy interesante. Y bueno, pues hacer relecturas constantes porque las buenas obras literarias o de cómic pues te lo permite. Claro, y ahí es un poco lo que vamos. Y yo me quedo con esta reflexión que tú dices. Es que es una cosa que es una característica de la gran obra de arte. Y en este sentido, aunque el cómic a veces se trata de presentar como que es algo para niños y tal, bueno, sí, en el caso de Tintín y de Blake y Mortimer nacieron como orientado al público infantil, Claro. pero es que un adulto también puede leerlo, porque la gran obra de arte trasciende eso, Sí, también Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll obviamente. era para una niña y después, bueno, pues todo el mundo sabe que los niños lo entienden hasta un cierto nivel y después hay otro Eso es. nivel más profundo quizá o diferente por lo menos
que es lo que hace que los adultos puedan disfrutar de obras como Alicia en el País de las Maravillas o cualquier otra obra que se pueda pensar Sí, en principio como una obra de literatura infantil, ¿no? Porque Alicia en el País de las claro, Maravillas es literatura infantil, pero va más allá de eso, ¿no? claro, obviamente. Y la buena literatura infantil es que puede ser leída por un adulto. Ujú. Y un poco, pero yo ya lo que voy es incluso a nivel bueno, de que a veces se habla de esto de los niveles de cultura, que para mí es una cuestión que está completamente en crisis, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué es el gran arte? ¿Por qué Hergé no es gran arte? ¿Por qué Jacobs no es gran arte? Sí lo son. Yo creo que no Y es gran entonces, arte porque lo decide el crítico, porque tiene unos claro, prejuicios que son insostenibles. exactamente, porque se asume que el cómic es un medio que no lo es, pero claro, ¿por qué? Porque lo diga el crítico, no. Claro, exacto. Claro, ahí está. Y entonces, pues bueno, pues también puede, y obviamente lo son. Y entonces, si una obra de arte a mí me permite tantas relecturas y siempre estoy viendo cosas nuevas en ella, pues es que algo tiene. Claro, yo te Está animo a claro. que sigas haciendo esos hilos Mm. de Twitter mientras Elon Musk no decida acabar con la plataforma. Tendremos que movernos a otra diferente. Sí, Lo digo como broma, pero no del todo. ya, Pero, pero pero bueno, lo que, sí, desde luego en la descripción del vídeo vamos a dejar tu dirección de Twitter para que quien no esté suscrito pues pueda seguirte y leer esos hilos que son muy interesantes, la verdad. Y para pues terminar, tengo muchas una pregunta gracias. final. Sé que Sí, podríamos hacer una segunda parte en sí. cualquier momento porque hay muchos más temas de los que se podría hablar, pero esta pregunta sabes que venía. ¿Cuáles piensas que son los álbumes, no tus favoritos? Esto Sí. obviamente me interesa si quieres hablar de eso, pero para alguien que no haya entrado en Blake y Mortimer, ¿cuál es la puerta de entrada? ¿Se pueden leer los álbumes independientemente? ¿Cuáles recomendarías tú para entrar y ya después profundizar más? Pues mira, te cuento un poco, vale, las dos cosas. Te voy a recomendar algunos álbumes de Jacobs e incluso algunos por Jacobs también. Vale, entonces, los álbumes se pueden leer independientemente de todos. Es verdad que a mí me gusta leerlos en la cronología de la serie. Ujú. Es decir, no en la cronología en la que fueron escritos, sino en la cronología de las vidas de los personajes. Pero esto es un gusto mío y es una manía personal que nadie tiene por qué compartir. Y yo sí que la comparto. Pero bueno, se pueden ver las historias por separado completamente. Y entonces, yo recomendaría de Jacobs principalmente tres, tal vez cuatro. Bueno, recomiendo todos, por supuesto, pero para introducirse, tal vez el caso del collar, Sos Meteoros y La Marca Amarilla. Ujú. Y A mí también, yo reconozco que la marca amarilla es el álbum que más me gusta. No creo que sea original en esto porque es uno de los álbumes más conocidos también. sí. Es el A que mí es tienes ahí uno, detrás, precisamente. sí, claro, sí, es que es el más icónico, tal vez. A mí, pues fíjate, a mí gustándome mucho, no es mi favorito. Ujú, O sea, reconozco todos los valores que tiene, lo disfruto mucho cada vez que lo leo, pero estoy entre Sos Meteoros y el caso del collar. ujú, Y luego, entre los post-Jacobs, recomendaría el caso Francis Blake, ujú, la maquinación Voronov y el secreto perdón, la maldición de los 30 denarios. ujú, Yo creo que, por supuesto, por dejarlo igual, la paridad, ¿no? Mitad de Jacobs y mitad y ujú. mitad post Jacobs. Pero en cualquier caso, lo dicho, la mayor parte son, hombre, en toda serie hay altibajos, pero bueno, la mayor parte del estándar de calidad medio es muy alto. Pero bueno, tal vez para introducirse estos y luego a partir de ahí quien empiece casi seguro que va a querer más. O sea que, En eso estoy de que no hay acuerdo problema. porque yo los he ido comprando. No los tengo todavía todos, pero los iré completando la colección, cosa que, como digo en inglés, es bastante fácil porque está todo publicado y por lo que veo en español también. No sé si sabes si se han publicado en otras lenguas de España o no. Pues no que yo sepa. Ujú, Vamos, no te lo puedo decir seguro, pero creo que no. A un 90% te digo que no, pero también supongo que esto es cuestión de tiempo. Si la serie sigue siendo popular, al final terminará apareciendo en más lenguas como ha pasado con Tintín, que yo creo que vamos, no sé en cuántas estará ahora, pero sí, está sí. apareciendo. Vamos, en catalán ya estuvo desde el principio, en gallego también está en Sí, y ahora asturiano, está también en incluso hay otras alguno. variantes Sí, lingüísticas de España, como el asturiano, sí. el castúo y bueno, El castúo, sí. otras Que, variantes, sí. sí.
Y bueno, y por cierto, hay una cosa que se me olvidó decir, pero yo creo que nobleza obliga y no puedo menos de recomendarlo. Una fuente muy interesante para aproximarse a Blake y Mortimer, que está a disposición de todo el mundo en castellano, es el blog de Miguel Frognier, que se llama el blog de Blake y Mortimer. Y fue una fuente que a mí me ayudó mucho a entrar en la serie. Te iba Porque, a preguntar por eso también, sí, ¿qué textos secundarios, en este caso este blog, que vamos a dejar en la sí, descripción también, por sí, supuesto, para que ustedes puedan acceder a él, porque es muy importante a veces también tener ese claro. tipo de ayuda. Por supuesto, yo textos secundarios, fíjate, no he leído muchos porque como está casi todo en francés y yo no hablo francés, pues ahí Mm. tengo una barrera. Pero es verdad que ha habido dos recursos que hay en Internet que sí que me han servido, que uno es este blog, que está en castellano y que además tiene material incluso de bocetos de Jacobs, es una maravilla. Y bueno, el autor ahora mismo, por cuestiones personales de él, porque la vida le ha llevado por otros caminos, no ha continuado, pero no obstante lo ha dejado allí para que todo el mundo tenga acceso a él y vamos, y yo lo recomiendo a todo el mundo. Y el otro fue el foro de Center Club, que es un foro en francés, pero bueno, ahí tirando, en mi caso, tirando de traductores, sí que más o menos he podido sacar y he sacado bastantes cosas. Y bueno, y ahora, claro, esta afición que tengo por el cómic franco-belga me está haciendo que tenga que plantearme aprender francés en algún bendito momento en mi vida para poder leer ciertas cosas que sé que existen en francés, como son una ópera de papel de Jacobs, perdón, como que sí que son otro tipo de fuentes secundarias a las que yo, claro, no tengo acceso por esta limitación mía. Sí, yo reconozco que aprendí francés por dos razones. Primero, para poder comprender las letras de Jacques Brel, el cantautor belga que siempre me ha encantado por muchas razones diferentes. Y la siguiente es para poder leer libros, ya no de Tintín, porque están Sí. traducidos, pero sobre Tintín y sobre Hergé. Y desde luego haber aprendido francés me ha ayudado mucho en ese sentido. Así que animo a todo el mundo a que aprenda francés si quiere entrar realmente a fondo en la bibliografía y en el mundo del cómic franco-belga, porque desgraciadamente muchas de esas obras de estudios y biografías y tal no se han traducido a ninguna de las lenguas de España. No, claro, y en Tintín todavía hay más, pero en Jacobs estamos por el momento muy, muy limitados en ese sentido. Y yo también animo, animo lo mismo que tú, aunque de momento no pueda predicar con el ejemplo, pero bueno, pero todo se andará. Jorge Carrillo, lo conocen como Archie Adoc en las redes sociales. Desde luego ha sido un verdadero placer tenerte aquí al otro lado de la línea cibernética en el En vez de la página para hablar de un hombre y de una serie de los que yo realmente quería hablar desde hace bastante tiempo. Gracias por estar aquí hablando de Jacobs, de Edgar Pierre Jacobs, de Blake y Mortimer. Y te invito, Jorge, Archie, a que vuelvas en cualquier momento para hablar de Blake y Mortimer, de Jacobs o de cualquier otra cuestión que te parezca interesante. Siempre tendrás los micrófonos abiertos aquí en mi canal de YouTube en el En vez de la página. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por invitarme, ha sido un honor, ya sabes que vengo siguiendo tus vídeos desde hace mucho tiempo y Y me hemos gustan mucho. comentado mucho a través Sí, sí, es de las verdad. redes sociales. Y bueno, y para mí, pues nada, siempre que me quieras tener aquí, pues será un placer estar. Pues muchas gracias y terminamos este episodio del En vez de la página que se ha grabado en directo entre Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos, y Oviedo, en Asturias, en España, mío y también de Jorge, es el copyright de este vídeo que se ha grabado a principios del mes de noviembre del año 2022 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo si tienen preguntas, si tienen alguna cuestión que quieran comentar, pues estaremos encantados de responder y de entrar en una conversación, como siempre digo al final de los vídeos. Hasta la próxima ocasión, me despido desde Jackson, Tennessee, Estados Unidos de América. Soy Antón García Fernández en el canal de YouTube Antón GF en un nuevo episodio del En vez de la página. Gracias y hasta la próxima ocasión. Hasta luego.